Muy buenas noches. A ver, y ahora sí. Estamos bien todavía, ¿no? Bueno, la noche recién empieza, pues no llegamos ni a medianoche todavía. Hay que estar despierto hasta las 9 de la mañana, Dios mío. Pero con muchas ganas, siempre ah, agradecidos por lo que aprendemos, ¿no? Por lo que vamos aprendiendo y eso es lo más importante. Uy, ¿qué me pasó? Dios mío. Ya. Sé que he hecho, he meto un fondo más raro. Muy bien, chicos. Empezamos aquí con un texto de Platón. Platón siempre es maravilloso. Platón, algunos dicen que toda la historia de la filosofía se reduce a algunas frases de Platón. O sea, Platón es extraordinario. Pero esta cita, si bien es cierto, pertenece a Platón, eh, yo le he sacado de un libro de Neil Postman, que es Tecnópolis, ¿no? La rendición de la cultura a la tecnología. Ya, siempre la gente recibe eh, con bien la tecnología y muy contenta, ¿no? Eh, Porque tenemos la idea de que la tecnología trae progreso, por lo menos eso es lo que nos han hecho creer, ¿no? Trae progreso. Y sería muy egoísta decir que no, pero también es importante resaltar que no solamente eh, trae beneficios, sino también eh, hay aspectos negativos que forman parte de la llegada de la tecnología. Cuenta Platón que apareció un gran inventor que era una especie de dios al rey de Egipto y le dijo, he aquí un logro, dice Teut, que es el inventor, mi rey, mi señor, que aumentará la sabiduría y la memoria de los egipcios, pues he descubierto una medicina infalible para la memoria y la sabiduría. A lo que Tamus replicó, Teut, paradigma de inventores, el descubridor de un arte no es el juez más apropiado del daño o provecho que aportará a quienes hagan uso de él. Qué interesante, ¿no? O sea, él no puede juzgar si es bueno o malo, porque él está presentando eso. Porque aquellos que aprenden ese arte dejarán de ejercitar su memoria y se volverán olvidadizos. Ese arte, les cuento, es la escritura. Lo que has descubierto es una medicina para el recuerdo, no para la memoria. Y por lo tanto, que atañe a la sabiduría, tus alumnos tendrán, lo que atañe a la filosofía, tus alumnos tendrán reputación de poseerla sin que sea verdadera. Tremenda sentencia, ¿ya? Ahora, de acuerdo al texto, porque hay que decir que eh, el avance de la tecnología ha traído muchos bienes o parabienes al ser humano. Por ejemplo, ahora las personas pueden sobreponerse a enfermedades, a caídas, ¿no? Porque la tecnología ha contribuido mucho a eso. Los niños ya no mueren a temprana edad, o sea, ya no hay mucha mortalidad infantil, pero también es cierto que hoy la gente ya no quiere tener hijos, bueno, entonces hay aspectos positivos y negativos. A partir del texto o del diálogo entre Tamus y Teut, ¿cuál de las siguientes opiniones interpreta mejor la advertencia sobre las aparentes ventajas de la tecnología que podrían ser perjudiciales? ¿Qué dice?
¿Cuáles? ¿Están ahí, no? Manifiéstense, por favor. ¿Están o no están? Besito, dice. O dedo. Vamos a leer. La tecnología como la escritura producen beneficios inmediatos, tan evidentes que no requieren una evaluación crítica a largo plazo. Es cierta la D, pero no es respuesta a la pregunta, porque la pregunta te dice sobre los beneficios y la parte negativa, ¿no? O sea, sobre los beneficios y los perjuicios. Y la clave que incluye beneficios y perjuicios es la alternativa B. Besito. Besito sería la respuesta correcta. ¿No es así? Ahora, dice, selecciona la alternativa que contiene únicamente afirmaciones correctas de acuerdo con el pensamiento de Tamus sobre la escritura. ¿Qué dice? A ver, la escritura fue presentada por Teut como un medio para la memoria y la sabiduría. Sería falsa porque nos está preguntando sobre Tamus, no sobre Teut. Dos, según Tamus, la escritura asegura el fortalecimiento de la memoria. No, Tamus no asegura eso. El que asegura eso es Teut. ¿No es así? Tamus advierte que la escritura otorga solo apariencia de sabiduría sin garantizar. Eso sí es verdadero, ¿no? Para Tamus, la escritura fomenta la dependencia de signos externos también, debilitando la memoria y la sabiduría, claro. Más allá si dice memoria interna o no. Bueno, ¿de qué memoria vamos a hablar? Pues es una memoria interna, no es un USB, ¿no? Así que eh, la respuesta sería besito. Besito, ¿ok? Pasamos a la siguiente pregunta. Participen, por favor, pueden usar el micro también. Hace un momento un chico estaba hablando así despacito. Yo dije, ¿qué? Estoy acompañado aquí porque estoy solo, ¿no? Ya me estaba asustando, parecía que había actividad paranormal. Lo cual significa que pueden usar el micro, ¿no? Si hubiera alguna pregunta, ¿no? O el chat está aquí. Mire, Aristóteles habla de todo. Habla de la envidia, la amistad, sobre la vida, sobre la política y sobre la adulación. Hay muchas personas que les encanta adular. Lo que se me viene a la mente es la señora Dina haciendo declaraciones que en realidad son muy penosas, muchas de ellas. Y detrás todos sus ministros aplaudiendo, moviendo la cabeza, como mostrando aceptación de las barbaridades que va diciendo la señora, ¿no? Entonces, eh, no me cae la menor duda que son aduladores, ¿no? ¿Y cuál es el problema del el adulador? Que con tal de agradar, miente. Y el que recibe la adulación con tal de sentirse bien, se la cree. Y al creérsela en el ámbito de la política, asume cierta característica típica de un dictador, de una persona vertical, ¿no? Entonces es propio del adorador, al igual que el servil. Disculpe, ya, tengo un chicle que se me había pegado.
Cachimbo, casa. Pero el hombre libre y amante de la verdad procede de modo contrario, prefiere contradecir. Es preciso antes que dejarse arrastrar a probar lo que no conviene. Por eso se debe huir de la adulación, porque es un mal pernicioso, corrompe no solamente al que halaga, sino al que se deja halagar. La respuesta a la 3 sería casita. ¿Está bien? Casita sería la respuesta correcta. Chape, dice Rommel, muy bien. Siu. Siu, ¿qué es eso? A ver, Siu. Se es vieja, creo. Chi. Ah, Siu es Chi. Siempre se aprende con ustedes. Gracias por enseñarme su léxico tan profundo y colorido. La 4 como CR7, dice muy bien. Si trasladamos la advertencia de Aristóteles sobre la adulación al contexto político, el ejemplo que puse, ¿no? Entre gobernantes y ciudadanos, ¿cuál, cuál podría ser la alternativa más indicada, ¿no? Parece que están en lo cierto. Se consolidan liderazgos autoritarios, ¿no? Porque la adulación impide la crítica, impide también la corrección de errores. El adulador, así como te adula, raja de ti, raja, ¿no? Uy, yo he conocido muchos aduladores, de lejito nada más. Ya te está haciendo frío acá en mi casa, creo que hay actividad paranormal ya, porque cuando hay actividad paranormal desciende la temperatura. No, pero está haciendo frío en general, ¿no? Una vez hice eso cuando me tocó dictar a las 3 de la mañana, hace tiempo, y me dio miedo, nunca más lo vuelvo a hacer, porque las 3 de la mañana es la hora del diablo. Y a esa hora también el señor alcalde de Lima publica también sus tweets. Seguro a esa hora el diablo le sopla, oye, escribe lo que te voy a decir. Y él está, ya dime, y escribe, ¿no? Dios mío, qué cosa para más rara pasa en nuestro país. Ahora sí, no se olviden tomar su cafecito, por favor, porque para estar despierto, ya. Siempre es agradable leer a don Manuel González Prada, que tiene una actualidad tremenda. Red Bull con Paul y Poma, pues advierten a su familia que está a punto de cometer un acto suicida. ¿Cómo va a ser Red Bull con Ball? Sería ya para que te vayas de frente al otro mundo, al mundo de las ideas. Oye, ¿cómo sabes que tengo chocolates? Este socialista sabe, acá está, no sale, no sale. Café con Bol, puede ser. Pero mira, don Manuel González Prada ya había denunciado hace mucho tiempo que la situación que nos toca vivir es una situación que no cambia a pesar de que hay buenas intenciones, pero nada, ¿no? Entonces, si la base está contaminada, pues todo lo demás
imagino que lo está, ¿ya? Entonces requiere, ¿ya? Una actitud radical. Él dice, las viejas instituciones, lejos de adaptarse a la necesidad del pueblo, lo condenan a su inercia. Sin una ruptura radical, la patria seguirá prisionera de su pasado. Horas de lucha. ¿Cuál es la clave del progreso según González Prada? Cachimbo, claro, cachimbo. Pues. Chocolate, dice, muy bien. Café. Esmeralda te prepara su cafecito, porque se acelera su corazón y de repente no amanecen en el Topus Uranus. Ya, cortisol, dice él. Gente bien masoquista, capuchino asesino. Bien. Son bien creativos ustedes, ¿no? Corazón, pero es clave. ¿No? José Carlos Mariátegui, él critica que no hay un pensamiento auténtico, ¿no? Porque no hay un pensamiento que represente, que exprese el pensamiento de los pueblos originarios, ¿no? Nuestra identidad. Entonces, el socialismo sea en América debe ser creado. Debemos dar la vida con nuestra propia realidad, en nuestro propio lenguaje, el socialismo indoamericano, ¿no? He aquí una misión digna de una generación nueva. No queremos ni podemos sustraer a la creación de nuestra propia, sustraernos, ¿no? A la creación de nuestra propia historia. Tenemos que nutrirnos de nuestra realidad y de nuestra experiencia sin desconocer la lección universal del socialismo. Ya. Entonces, de acuerdo con Mariatti, el socialismo debe caracterizar a América, perdón, de acuerdo con Mariatti, el socialismo que debe caracterizar a América, ¿cuál es? A ver, lúcete. El que debe caracterizar a América. A ver, un segundito, necesito ir al baño, mucho frío. Un ratito. Ya estoy de vuelta. Bebecita, dice, ¿no? Es una creación propia que parte de nuestra realidad y experiencia americana, claro, ¿no? Levantó la mano Bertolt Brecht, ahí decía Bertolt Brecht, o me confundí. Ah, Bertolt Espinosa, digo Bertolt Brecht. Fue un re profe, yo me emocioné, dije, de repente quieren preguntar. Ya. Eh, la C parece también correcta, ¿no? Pero dice, se basa exclusivamente en la tradición americana.
Y no es cierto, ¿no? Debe, se debe basar, debe tomar en cuenta eh, las raíces europeas, pero fundarse en América, ¿no? Eso es lo que dice. La B es la mejor respuesta. La D dice, debe evitar toda influencia externa. No, pues eso no dice. Dice más bien, ya, sin desconocer la lección universal del socialismo. O sea, y el socialismo no surge en América, pues el socialismo surge en Europa. Eh, pero todos los estudiosos del socialismo sostienen que Mariátegui eh, reflexionó sobre el problema del indio de la tierra, ¿no es así? Y antes de Mariátegui, don Manuel González Prada también analiza y estudia la situación del indio, ¿no? Entonces, cuando ya se usa el socialismo como herramienta, como instrumento para abordar el estudio del hombre, de la tierra, el campesino, ¿no? Ahí sí la cosa cambia. Saúl Romaní está levantando su mano. Profe, una pregunta sobre González Prada. González Prada estaba en contra del avance tecnológico y por el contrario quería una reestructuración política y moral. Y ya te agradezco, Saúl, tu pregunta, de verdad, me parece muy interesante. Eh, lo que pasa es que González Prada, te cuento una anécdota y sobre eso voy a dar la respuesta. Eh, no recuerdo dónde lo leí. El asunto es que el brujo de los Andes, el señor Cáceres, ¿recuerdan ustedes el Sí, brujo de los sí, Andes? sí. Fue a escuchar a González Prada, a escucharlo en uno de sus discursos, y cuenta la historia que Cáceres se preguntó, no sé si aplaudirlo o meterlo preso. ¿Por qué dijo eso? Porque González Prada no era un hombre de pueblo, no era un hombre eh, de recursos limitados, Por el ¿no? contrario, Claro, era todo lo era, contrario. era una familia muy acomodada, pero igual Así es, se involucró con las personas de menos favorecidas. así es. Y él mucho de las cosas que decía lo decía desde Europa. Claro, O y yo sea, también me iba por la frase que decía este González Prada, los viejos a la tumba y, y los jóvenes a la hombres, obra. exactamente. Más que todo por eso me iba también al comentario que dije. Ya, interesante. Lo que pasa es que él dice la generación, iba a esto. Eh, Él considera que los políticos de su época ya están quemados todos ya. Sirven a la oligarquía, sirven a intereses egoístas, chatos, que no van a permitir el progreso. González Prada cree en el progreso. Su orientación es positivista. Él es positivista. Han sido varios siglos de filosofía, dice González Prada, pero bastaron. Y no hubo el progreso que tenemos ahora con solamente 2 siglos de ciencia. Entonces, él como positivista cree en la reforma del Estado bajo los preceptos del positivismo. Entonces, la clase de su época ya era una clase manchada, una clase deteriorada, que no iba a crecer. No, no, y lo peor de todo que
como el perro del hortelano, ni crece ni deja crecer. Por eso su frase, ¿no? Hay que remover todo esto, ¿no? Y sacar todo para que pueda emerger una nueva clase de jóvenes políticos, ideólogos, escritores, filósofos, que generen un cambio importante y significativo y que finalmente nos saquen del atraso, porque los positivistas hablan de atraso, ¿no? Y él recomendó que se enseñara filosofía de la ciencia y no tanto metafísica, ¿no? O sea, en las universidades, en San Marcos, todo ya mucha metafísica, es bonito, todo, pero ¿de qué sirve? O sea, los positivistas tienen siempre una actitud pragmática, ¿no? Entonces, efectivamente, él cree en el progreso, cree en la ciencia. La única forma de sacar a otros países eh, apuntando a un progreso sostenido en base a esta ¿cómo decirlo? Este movimiento positivista, ¿no? Así Sí, es. No sé si responde eso tu pregunta. sí, profe, gracias. Gracias por la pregunta también. Ya saben, así como su compañero pueden usar el micro y pregunten, ¿no? Tenemos tiempo. Pero imagino que muchos de ustedes están así y ya están escuchando, ¿no? Está bien, todo es válido. El padre Gutiérrez es fantástico. El padre Gutiérrez dice, no basta con asistir al pobre. Y está bien asistir al pobre, porque cuando asistimos al pobre estamos haciendo la obra de Dios, como Hobbes da testimonio, ¿no? Creer en Dios implica ayudar, atender al otro, al sufriente, ¿no? Porque no hay justicia. Adela Cortina, una filósofa española, ella acuñó el término aporofobia. La aporofobia es la fobia hacia el pobre. O sea, el pobre es invisibilizado, por lo tanto no reconocido, es un desclasado y hay una especie de rechazo al pobre cuando debería ser asistido. Pero luego el padre Gutiérrez dice, ahorita respondo la pregunta, no basta con asistir al pobre, hay que cambiar las estructuras que hacen al pobre un pobre. Lo que hace el padre Gutiérrez es fusionar el socialismo con el marxismo. Pero qué locura es esa, ¿no? O sea, ¿cómo fusionar el socialismo y perdón, el cristianismo, dije socialismo, ¿no? El cristianismo con el marxismo, si ambos son como el agua y el aceite. O sea, no se pueden fusionar ni mezclar. Y ambos tienen intereses en los proletarios, la clase pobre, y eso es lo más importante. Así es, Daniel, en la estructura más radical. En la estructura económica, como diría el marxismo, ¿no? Porque la estructura económica genera la superestructura ideológica que justifica el dominio, la explotación, la desigualdad, y eso es lo que él luchaba. Entonces, está bien ofrecer asistencia, ayuda, hay que ser solidario porque eso también es parte de nuestra labor cristiana. Un buen amigo me contó, le comento rápidamente, él iba en su auto y dice que de pronto se dio cuenta que había un hombre tirado en la pista y él dice que frenó y logró esquivarlo. Y yo le dije, ¿qué pasó? Y me dice, lo esquivé y no lo atropellé felizmente, gracias a Dios, me dice. Y le esquivó y yo le digo, ¿qué hiciste? Seguí manejando, me dijo. Yo le digo, pero ¿no se te ocurrió ayudarlo? Ah, ¿verdad? No se me ocurrió ayudarlo. Ese es propio de la falta de empatía, falta de solidaridad, falta de interés en el otro en esta época, ¿no creen ustedes? Y me lo dijo muy espontáneo. Y esa persona que me contó eso no es una mala persona, pero no se le ocurrió porque el sentido común que dice, me bajo a ver, de repente es una persona que ha sufrido un infarto
o un desmayo, y Dios no quiera, o ya se muerto, ¿no? Y si está vivo, podemos ayudarlo, pero no. Entonces, la respuesta correcta, citando al gran Gustavo Gutiérrez, que en paz descanse, falleció el año pasado, la respuesta sería la B, como bien están diciendo por aquí, ¿no? Besote, muy bien, Wendy, besote, como para que se despierten todos. Un besote, un beso de gato. El beso de gato es raro, el gato, ¿no? A ver, este texto pertenece a un filósofo japonés que está con vida. Yo tengo su libro aquí, lo estoy estudiando. Él habla de que el capitalismo está en su momento más rapaz, más vil. El capitalismo está arrasando con lo poco que queda del mundo. O sea, va a llegar un momento en la que no va a haber nada más que explotar y lo que va a quedar es penumbra, vacío, desierto. Así que él recomienda un decrecimiento. Solo el decrecimiento puede reparar el daño ralentizando, ¿qué cosa? La producción social, compartiendo riqueza, ¿no? Como dice Nancy Fraser, la, eh, la redistribución, ¿no? El capitalismo no invertirá en la protección de la naturaleza ni la construcción de infraestructura ecológica, porque no resulta rentable. Solamente todo lo que es rentable, el capitalismo invierte. Si queremos preservar el planeta, necesitamos planificación estatal y deliberada en lugar de crecimiento perpetuo, porque el capitalismo quiere un crecimiento perpetuo que nunca se detiene, avanza, avanza. Según el fragmento, qué intención fundamental se atribuye a Kohei Saito en su crítica al capitalismo? ¿Qué dice? ¿Qué me dicen? ¿Cuál sería su respuesta? Parece que estás en lo cierto. Chape, capitalismo. Sería el capitalismo promueve la destrucción ecológica por su lógica de ganancia infinita. Claro. ¿Saben cómo yo explico el capitalismo? Bueno, el capitalismo, si tuviera mecanismos a ver, de ralentización, no sería tan malo. La solución no está fuera de él, sino está en él. La destrucción y la solución está en el capitalismo. Si yo tengo, por ejemplo, un negocio de panes, ¿ya? Y todos los que me compran son un barrio X. En ese barrio X viven 20 personas. Es un ejemplo muy básico, ¿ya? Muy tonto también, pero ayuda. Y cada persona come diariamente 2 panes. Entonces, si hay 10 personas y comen cada uno 10 panes, yo debo producir 20 panes diarios. ¿Está bien? Pero el capitalismo no produce 20. El capitalismo crea una sociedad de consumo para que la gente no consuma 2 panes, sino consuma 5, 8, 10 panes. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa lógica del capitalismo se opone al cuidado ecológico, porque el cuidado ecológico no es rentable, dice Saito. Y ralentizar el capitalismo es algo que nunca va a pasar, pero por lo menos Saito, en su buena onda, se imagina que sí.
La respuesta sería casita. Un sustento nocturno, profe, dice Renato. Bueno, lo que va a pasar, queridos amigos y estudiantes, es que le va a dar hambre. Tengan ahí cerca a ustedes algo para picotear, ¿no? Claro, ya da hambre, pues, ¿no? Da hambre porque estamos haciendo un trabajo intelectual, ¿no? Nosotros como estamos viejos, yo sobre todo, ya me quedo hasta las 12, de ahí me voy a mi camita a dormir, pero ustedes tienen que seguir hasta las 9. Que caiga el capitalismo, dice mi amigo socialista. Eh, ¿Cómo se llama? Mark Fisher. Mark Fisher escribió este libro. ¿Dónde está? Por acá lo tengo. Por allá está. El realismo capitalista. Y en su libro El realismo capitalista, dice Mark Fisher, es más probable que el mundo se acabe a que se acabe el capitalismo. O sea, es más probable que desaparezca la vida a que desaparezca el capitalismo. Y la dama de hierro inglesa dijo alguna vez, en 1982 creo que fue, dijo, la única solución a los problemas, porque había muchos problemas en el mundo, de índole económico sobre todo, la única solución a los problemas que el mundo, decía Margaret Thatcher, es el capitalismo. Bueno, como dije hace un momento, creo yo que el capitalismo no es tan negativo, o por lo menos no tendría que serlo, pero su lógica ya escapa el control humano. O sea, es como si el capitalismo ya tuviera vida propia. Nancy Fraser escribió este libro el año pasado. No lo pueden ver, ¿no? ¿O sí? Se llama, se llama Capitalismo Caníbal. O sea, el capitalismo... Ah, me quedé en estornudo. El capitalismo, a juicio de Nancy Fraser, ya no tiene mundo para seguir consumiendo y se está autoconsumiendo. Bueno, esa es la idea de esta excelente pensadora, ¿no? Nancy Fraser. Con gusto sustentamos el manifiesto. El manifiesto y todas estas ideas son muy interesantes, sin caer obviamente en posturas ideológicas extremistas, ¿no? Porque después el extremismo es malo, es negativo. Hay que tener una postura como la de Saito. Saito es un gran pensador japonés. Él, desde una perspectiva, ofrece soluciones, pero sin caer en el extremo, ¿no? Marx eh, estaba convencido que el socialismo, perdón, el capitalismo tenía que ser superado. Las contradicciones propias del capitalismo iban a generar un nuevo estado que es el socialismo, ¿no? Pero el capitalismo hoy cubre muy bien sus contradicciones y el capitalismo no es opresivo. Hoy el capitalismo es liberador. El capitalismo se viste de, ¿cómo? Se viste de manera muy elegante, se viste con una belleza impresionante, eh, engaña, nos acoge, nos mima. Por eso es difícil, ¿no? En fin. Dussel dice que la modernidad no empieza como nos enseñan los libros de historia, sino aparece en 1492. Se da inicio.
¿Con qué? Con la expansión colonial de Europa a América. La constitución de Europa como centro de nacimiento del mundo moderno son inseparables con la conquista. La conquista fue unilateral, hegemónica y violenta. No se descubrió, sino se encubrió. Hay una alteridad negada, no hay un reconocimiento a las culturas originarias, sino hay un sometimiento, ¿correcto? Y todo lo que es europeo se convierte en el modo de medir el crecimiento, el desarrollo, incluso lo humano hasta ahora. Ustedes recordarán el cuento del, del flaco Julio Ramón Ribeiro, Alienación, ¿no? Es un caso típico, ¿no? Bob o Roberto, después se llamó Bob, se odiaba por ser de piel oscura, era Sambo, se odiaba y se echaba talco para no verse tan oscuro, ¿no? Pues, qué terrible, ¿no? Odiarse, eso ya es, esa es una desorganización producto del falso reconocimiento, como diría Charles Taylor, ¿no? Entonces, esto pasó. Ahora, según Dassel, respecto al origen de la modernidad y su relación con 1492, no se olviden, ¿cuál sería la respuesta correcta? ¿Qué dicen? La E, dice nuestro amigo socialista, encubrimiento del otro, consistió en imponer una visión única del mundo, a ver, y negar la cultura, ya. La E es correcta, pero no responde a la pregunta, porque dice relación modernidad, perdón, entre la modernidad y su relación con el año 1492, que a juicio de Dassel se inicia el periodo moderno. ¿Qué dicen ustedes? Vamos, no se duerman. La B dice Piero y Sofía dice la C y el resto dice C. A ver, el mito de la modernidad encubre la violencia bajo el discurso de civilización. Eso es cierto, está en el texto también. Pero ¿qué relación tiene con 1492? En cambio, la modernidad se origina en 1492 vinculada a un proceso de conquista y colonización de América. Esa sería la respuesta correcta. Ahí está clarito la relación entre los dos. Porque el mito de la modernidad se refiere a que la modernidad se supone, como diría González Prada, trae desarrollo, trae progreso, trae tecnología. Es racional, ¿no? Pero eh, la modernidad que conocemos nosotros no es así, porque está teñida esta modernidad de violencia, hegemonía, dominio, poder. Entonces la respuesta sería la C. Y esta, la 10, ¿qué dice? Con base al texto, marque verdadero y falso. La modernidad se originó exclusivamente por procesos internos, verdadero o falso. Falso, ¿no? Falso. Europeo dice, no. Aparece en 1492. El mito de la modernidad sirvió para legitimar, eso sí es cierto, para legitimar la dominación. El encubrimiento implicó reconocer y preservar intactas, mentira, pues, todo lo contrario. Y 1492 marca el punto de partida inseparable entre modernidad y expansión colonial. Eso, besito.
Allá. Sigue la 11, ¿no? Y acá tenemos un texto de Isaac Asimov. ¿No, no crees en platillos voladores? Me preguntan. ¿No crees en la telepatía, triángulo, en las Bermudas, en la vida después de la muerte? No, respondo. No, no, no. Mismo Kuczynski, ¿recuerda usted? No, no, no. Una y otra vez, una persona llevada a un callejón sin salida ante esa letanía de negaciones, exclamó. Entonces, ¿no crees en nada? Sí, dije, creo en la evidencia, creo en la observación, es independiente, creeré cualquier cosa, por absurda o ridícula que sea, si existen pruebas, mientras más extravagante y descabellada sea una afirmación, más firme y sólida, sólida deberá ser la evidencia. Según Asimov, ¿qué dimensión fundamental define la ciencia auténtica? ¿Qué dice? La base sobre evidencia sólida y verificación independiente. Claro. Sofía dice la E, la intuición, pero no se habla de intuición personal. Con criterio de verdad todavía peor, ¿no? Trabajo independiente del científico resultan fundamentales. Ahora sí, marque verdadero o falso. A ver, ¿qué me dicen? Estamos en la 12. La 1, Asimov sostiene que cualquier afirmación existe evidencia independiente verdadero. La ciencia debe aceptar ideas extravagantes sin ser convincentes. Falso. La afirmación más extraña requiere evidencia sólida, ese es verdadero. Y Asimov, la observación y la medición prescinden, no. La respuesta sería 1 y 3. Besito, ¿no? Besito. Este ejemplo me parece muy gracioso y ha generado gran controversia ahora que lo he puesto. Hace poco hubo declaraciones muy penosas del presidente colombiano respecto a un territorio peruano y la señora Keiko salió antes que la presidenta, bueno, la presidenta no sirve para nada, a decir, le voy a pedir públicamente que no meta su nariz roja en el Perú. La mía está roja también, su nariz roja. Pero no vamos a aceptar terrorismo exterior, dice, ¿no? Se sustituye acá la respuesta a un planteamiento político por una alusión irónica de un rasgo físico estético asociado con la figura pública de Petro, desviando la atención del contenido de sus declaraciones. ¿Qué tipo de falacia se comete? Bueno, es claro que cuando Keiko habla de rojo, se refiere a los comunistas o a los socialistas. Sabemos que Petro fue un ex guerrillero, creo, ¿no? Y tiene formación marxista, creo. Pero acá la intención de Keiko es, pues, generar, bueno, primero aprovechar la coyuntura y generar cierta zozobra, ¿no? Porque los rojos siempre son un peligro, pero aquí estoy yo contra ese peligro de los rojos, porque no voy a permitir que ese rojo se meta en nuestra vida. Dime, Renato, ¿Cuál es la diferencia entre ad hominem circunstancial y ad hominem ofensivo? justo a eso iba, gracias por tu pregunta. Hominem circunstancial es cuando la circunstancia o la situación
eh, se presta para ese tipo de observación o crítica, o insulto incluso, ¿no? Por ejemplo, una señora quiere postular el vaso de leche y reúne todas las condiciones, pero alguien le dice, señora, ¿sabe qué? Usted no puede ser presidente del vaso de leche. Y ella dice, ¿por qué? Porque usted tiene una tiendita donde vende leche. Entonces se aprovecha de esa condición para, para rebatirlo, para dejarlo mal y obtener algún tipo de recurso, bonanza o idea, ¿no? Entonces la respuesta sería argumentum ad hominem circunstancial. A diferencia del ofensivo, el ofensivo se insulta. Yo no entiendo por qué todos son hinchas de Kant si Kant fue un pensador de 1,58 m. ¿Qué tiene que ver el tamaño con su capacidad, no? Sí, dime, Renato. Eso quiere decir que podríamos decir que el ad hominem circunstancial, según el contexto, y el ad hominem ofensivo, no independientemente del contexto, o sea, en cualquier contexto funciona. Muy bien, Renato, te felicito por tu conclusión, muy acertada. Ahora, esta diferencia a veces no se toma en cuenta, ¿no? Pero si solamente dijera ad hominem, todos hubiesen hallado la respuesta, ¿no? Pues la respuesta sería ad hominem circunstancial. El hombre de paja no puede ser porque consiste en minimizar o quitarle solidez a un argumento para rebatirlo fácilmente. Es el hombre de paja. Ejemplo de hombre de paja. eh, yo estoy a favor de la ley que permite el uso de armas, pero de pronto se da una ley que no permite el uso de armas. Entonces yo salgo a la calle a decir, el Estado corrupto quiere que estemos desarmados, por eso ha salido esa ley. Nos quiere frágiles y que la delincuencia se apodere de todas las calles. ¿Se dan cuenta? Entonces yo aprovecho para desestabilizar y cambiar el argumento. No causa por causa es la causa falsa y conclusión inatingente es cuando no hay relación entre las premisas y la conclusión. Se fuerza, ¿no? Se fuerza la conclusión. Ya estamos llegando al final. Este es de Adorno. Adorno dice que el arte debe tomar la causa de lo que está proscrito como feo, porque lo feo también hay arte. Y ahí se esconde una ideología, aunque ya no para integrarlo, mitigarlo, reconciliarlo con su propia imagen o con fines humorísticos, ¿no? Que resultan repulsivos. Más bien, en lo feo, el arte debe denunciar el mundo. O sea, el arte es autónomo, crítico, el arte debe doler. O sea, en lo feo también debe expresarse. Eso, ¿no? Diría Nietzsche. Dije Nietzsche, ¿no? Disculpen. Adorno. No sé por qué salió Nietzsche. Ahora, según el fragmento, el arte verdadero, ¿cuál sería el arte verdadero para Adorno? ¿Qué dice? ¿Cuál sería? Casa, a ver, integración de lo feo como parte del ideal estético dominante. Él dice, bueno, en principio que el arte, el arte no expresa el ideal estético dominante, sino el arte debería, bueno, podemos decir que lo que se supone que es arte sí expresa eso, pero el arte debería ser autónomo, independiente, y eso implica
Eh, Eso implica que tiene que tomar lo feo, lo desagradable, lo que duele, para invitar a reflexionar. La música atonal, por ejemplo, es de este tipo, ¿no? Es fea, pero a través de la música tonal se puede estimular el pensamiento. Y la última pregunta, jóvenes, ya estamos ya acabando. ¿Verdadero o falso? La primera, el arte auténtico suaviza lo feo para hacerlo más sensible, es más falsa. ¿Ya? El arte denuncia la dominación incluso cuando está disfrazada de espiritualidad, ese es verdad. La función del arte es preservar únicamente la belleza sin cuestionar el poder. ¿Qué dicen ustedes? Falso, porque sí se cuestiona. Y finalmente, la clave sería la alternativa C, dice. B, besito. Te doy las claves, ¿ya? Uno, beso. Dos, beso. Tres, casa. Cuatro, beso. Cinco, casa. Seis, besos. Siete, beso. Ocho, casa. Nueve, casa. 10 besos, 11 casa, 12 besos, 13 besos, 14 besos y 15 besos. Muy bien, chicos. ¿Hay alguna pregunta final? Ninguna. Cuídense mucho. Nos vemos en la academia, Dios mediante.